Es usted un gran periodista y una gran persona. Elegante, con la verdad se llega lejos. Soy del Atlético. Lo escucho casi todos los días porque es un caballero. Madre mía, tú es... Y le voy a decir una cosa con todo mi cariño y todo mi respeto al señor Álvarez. Miren, saben que soy del Barcelona. Y a mí me gusta un Barça con los mejores jugadores. Me van a perdonar. A mí Julián Álvarez es un jugador que no me dice absolutamente nada. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Sí, lo que estás viendo no lo he hecho yo. Y es que pensé que esto era lo más surrealista que iba a ver el día de hoy. ¿Y qué es esto? Pues una de las miniaturas de Ramón Aitana de Mona en uno de sus videuchos, donde invita a su mascota Guijarro, donde por lo que sea le ha pedido a la IA que lo rejuvenezca. Yo no sé qué coño le habrá pedido a la IA para que salga esto, el Guijarro modo anime, ¿sabes? El Guijarro con Botox. El Guijarro modo Estudio Ghibli. ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué carajos? Y mira, vuelvo y repito lo que estaba comentando. Pensé que esto iba a ser lo más surrealista que íbamos a ver el día de hoy, pero no. No. Y es que la razón por la que estoy haciendo este video es porque me revisé, un poquito por los jajas, la opinión de Guijarro sobre el tema Julián Álvarez. Y me encontré con un Guijarro ya no en clave blaugrana, sino en clave colchonera, a más no poder. Es espectacular escuchar nuevamente el cúmulo de payasadas que va a decir la mascota de Ramón Aitana de Mon y uno de los máximos gurús madridistas, y evidentemente para eso entraste a ese video. Vamos a escucharlo y vamos a comentarlo. Tenemos que hablar un día más sobre Julián Álvarez. Un día más sobre Julián Álvarez. El Barça, al parecer, insiste en contratar a Julián. Y en el entorno culé siguen los pasos del club. Existe un contrato con 4 años más de Julián en el Atlético de Madrid y una cláusula de 500 millones de euros. Pequeño paréntesis, tú no creas que he ralentizado el tiempo para que hable así de lento. Es que le cuesta, mira, está en 1.55 y al hombre le cuesta horrores armar una frase de más de 5 palabras, ¿no? Horrores, madre mía la de pausas. Pero todos insisten, tanto el Barça como en el entorno. Quieren a Julián Álvarez. Quieren que Julián Álvarez, si hace falta, decida no acudir a los entrenamientos. Es la impresión que tengo con todo lo que estoy escuchando desde Barcelona, desde la ciudad condal. Además, ahora se añaden otros actores a la noticia que les voy a comentar, que sinceramente no tienen ningún sentido sus comentarios. Nuevos actores con comentarios que, bajo mi humilde punto de vista, no tienen nada que ver con la realidad. En todo caso, si Julián Álvarez decidiera ponerse en rebeldía, es un tema de Julián Álvarez y de su entorno. No creo que sea la mejor solución, pero desde distintos puntos del país hablan de tema jurídico como una posible solución. Por eso les he comentado muchas cosas que, al parecer, es cuestión de Estado fichar por el Barcelona sí o sí el señor Julián Álvarez. Y creo que las equivocaciones son tremendas y el perjuicio para el jugador también. Es surrealista. ¿Por qué dice esto de es cuestión de Estado? Lo dice por el precedente que cita Miguel Galán en su posición como jurista, en su posición como experto en cuestiones legales o de derecho deportivo. Y claro, evidentemente es parte del perfil profesional / mediático que tiene Miguel Galán salir a dar su opinión en base a los conocimientos jurídicos que él tiene para dar luz, digamos, ¿no? Mostrar alternativas o simplemente su opinión legal respecto a las diferentes situaciones importantes del fútbol español. Eso es lo que es Miguel Galán. Lo ha hecho muchas veces, incluso hace unos días se hizo viral nuevamente porque denunció a Infantino, el presidente de la FIFA. O sea, pero mira cómo te lo trata, Guijarrín. Parece que es cuestión de Estado que Julián fiche por el Barça. No, el principal interesado no es el Estado español. El principal interesado se llama Julián Álvarez. A ver si nos enteramos.
Pero claro, esto va muy de la mano con algo como, por ejemplo, lo que pasó con Dani Olmo, que hasta ahorita siguen repitiendo todos estos mamarrachos difamadores de que era cuestión de Estado ayudar al Barça con la inscripción de Olmo, cuando lo que pasó en realidad es que la resolución del CSD dictamina que Tebas se extralimitó en sus funciones. En pocas palabras, le hicieron un feo al Barça, pero en lugar de ver al Barça como víctima, porque fue víctima de ese bloqueo para la no inscripción de Olmo, que eso, insisto, el dictamen del CSD lo colocan como el victimario, lo colocan como el malo de la película. Como si el Barça hubiera recibido alguna ayuda del Estado. Es cuestión de Estado la inscripción de Olmo. Ahora también al parecer es cuestión de Estado que Julián Álvarez quiera jugar en el Barça. Pero por favor, Guijarro, ten algo de decencia, hombre. Yo entiendo que tus seguidores tienen las limitaciones mentales que tienen, y por eso cualquier tontería que les digas, pues simplemente se las dices. Pero la realidad es otra, y por más que le encante a tu audiencia cualquier opinión que vaya de la mano con difamar al Barça, pues al menos como mínimo luego no estás diciéndote que eres un profesional, cuando esto es todo lo contrario. Y Aitano, casi te digo, Guijarro. Nunca me canso de la intro de PowerPoint, madre mía. Pero lo peor es que la pone a lo random. No es como que haya hecho una introducción y ahora la intro, no. Es que lo pone en cualquier lado. De la nada, 7 minutos de video y se acordó poner la intro. Continúo. En este contexto, Miguel Galán, de nuevo Miguel Galán, muchas veces me pregunto, el presidente de Cenafe, últimamente defendiendo los intereses del FC Barcelona, el señor Miguel Galán, presidente de Cenafe. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés en ayudar al FC Barcelona? Repito, en este contexto, Miguel Galán ha recordado un precedente que permitiría a Julián Álvarez abrir una vía. ¿Cómo le molesta? ¿Cómo te molesta, Guijarro? Qué raro, qué culé tan raro, ¿no? Cuando aparece un actor externo al Barça, de manera oficial al menos, que tiene un interés o que sus acciones van en algún momento en concreto en consonancia con intereses del Barça, ¿cómo te molesta, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le dará la gana para empezar, para seguir, porque, insisto, esa es la manera en la cual Miguel Galán alimenta su perfil profesional / mediático, no específicamente hablando del Barça, porque también, por ejemplo, en su momento defendió la inocencia de Raúl Asensio respecto, o al menos la inocencia, sino que el procedimiento no iba a terminar con Asensio en la cárcel cuando pasó todo esto de la filtración de los videos. ¿Ahí qué tenía que ver el Barça, por ejemplo? O es que ayer estaba en modo madridista. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, para que Miguel Galán denuncie a Infantino? ¿Qué tiene que ver ahí en el Barça? O el Barça, mejor dicho. Qué raro, Guijarro, más allá de que a Miguel Galán le dé la gana o no de, en este caso, explicar cuestiones de derecho deportivo que, insisto, van de la mano con el perfil que él se ha creado profesional y mediático de meterse en estos asuntos y explicarlos, parece que te molesta, Guijarro. Deja en paz a Miguel Galán. Déjalo en paz. Judicial para abandonar el Metropolitano. Se trata del caso Zubiaurre. En 2005, Iván Zubiaurre compró su carta de libertad a la Real Sociedad por €500,000 para firmar gratis con el Athletic Club. El club Churiurdin, que entendía que la letra pequeña de su contrato le permitía prorrogar su contrato unilateralmente y elevar su cláusula a los €30 millones, llevó el asunto a los tribunales. El juzgado de lo social número 1 de San Sebastián consideró abusiva y desproporcionada una cláusula de 30 millones y la rebajó a 5. El Tribunal Supremo ratificó esta indemnización. Sí, pero hay que tener muy claro que si te metes por vía judicial, el perjuicio para el jugador puede ser acojonante, no. Lo siguiente. Pequeño paréntesis, fíjense que cuando estaba leyendo, ahí hablaba rápido, pero dejó de leer y nuevamente le cuesta horrores formular una frase de más de 5 palabras. Horrores le cuesta, hombre. Porque el proceso judicial duró hasta 2008 y que Zubiaurre estuvo más de un año sin poder jugar como consecuencia del mismo. Pero Miguel Galán insiste y considera que este precedente acredita que la jurisdicción social puede revisar judicialmente una cláusula extintiva si resulta desproporcionada y limita la libertad profesional. Que cada cual extraiga sus conclusiones. Ha sentenciado en X el presidente de Cenafe y experto en derecho deportivo. Pero vamos a ver, señor Galán. Lo primero, ¿quién es usted para comentar estas cosas en un tema que es privado entre el Atlético de Madrid y el jugador? Eres un sinvergüenza.
Es un sinvergüenza el hombre. Él se pasa todo el tiempo porque esto, evidentemente esto es parte del discurso público, son temas de interés público, es parte del mundillo del fútbol. O sea, ahora Miguel Galán no tiene derecho. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Justamente lo dice luego de mencionar que el diario en cuestión cita a Miguel Galán como experto en derecho deportivo. Pues, ¿quién es Miguel Galán para hablar de un problema de derecho deportivo? Según el propio medio que acabas de leer, Guijarro, es un experto en derecho deportivo. Y claro, lo dice desde el punto de vista moral, aparentemente, o profesional, de esto es cosa interna del jugador o el club. ¿Tendrá derecho, digo yo, que tiene libertad de expresión Miguel Galán, ¿no? ¿O es que tiene que pedirte permiso a ti, Guijarro? Tiene que pedirte permiso a ti. ¿Cuándo tú le has pedido permiso al Barça, por ejemplo? Cuando se tratan de situaciones internas, por ejemplo lo de Ferran, que no paras de sacar videos de Ferran. ¿Cuándo le has pedido permiso tú a quién? ¿Quién eres tú para hablar de la negociación Barça-Ferran, que eso es cuestión interna entre el club y el jugador? Pero qué sinvergüenza, Guijarro. Sinceramente, y luego se da golpes en el pecho de profesional, el profesional. Qué sinvergüenza, Guijarro, pero por favor. Si ocurre algo similar en otro club con otro jugador, ¿hará los mismos comentarios? Y por cierto, ¿tiene usted en cuenta, señor Miguel Galán, que el señor Zubiaurre estuvo más de un año y pico sin poder jugar como consecuencia de ir a los tribunales? Pero es que eso es irrelevante. O sea, Miguel Galán ni siquiera está diciendo que él solo sale y presenta un precedente el cual él lo muestra, lo comenta como una posibilidad que tiene Julián. Una posibilidad jurídica. Lo que dice Guijarro de que, claro, evidentemente tiene sus consecuencias y esto no es tan fácil como aparenta, o al menos como se está comentando, y lo hemos venido comentando acá en este canal en los últimos videos /directos. Las consecuencias deportivas que podrían significar para Julián estar un tiempo parado, digamos, hasta que se resuelva la situación, existen. Pero ¿eso qué tiene que ver con el hecho de que existe el precedente? Ya evaluará Julián si es que le parece rentable o no le parece rentable. Ya verá él. Y eso ya es cosa del propio jugador, evidentemente. Pero ¿acaso en algún punto esto invalida el argumento jurídico de Galán de que existe el precedente? No, no lo invalida. ¿Qué tendrá que ver? ¿Es que se va por las ramas? ¿O no lo entiende Guijarro? ¿O es que sabe que su audiencia tiene las limitaciones que tiene y simplemente va para adelante a criticar como le sale? ¿Lo tiene usted en cuenta? ¿Usted piensa que lo mejor para el señor Julián Álvarez es jugársela a nivel judicial y que por H o por B se retrase un dictamen y el jugador tenga que quedarse en la grada durante X tiempo? Creo sinceramente que no es lo correcto. Lo correcto es cumplir el contrato con el Atlético de Madrid. Cuando el Atlético de Madrid ficha a Julián Álvarez, no le obliga a firmar por el Atlético de Madrid. Oiga, o firma, no. Firma voluntariamente. Si uno es un profesional y presume de profesionalidad, uno tiene que cumplir con los contratos que firma. En la vida se tiene que actuar de esa manera. Por eso les digo muchas veces, les pongo el ejemplo de lo que pasaba en antaño. Mi papi, el padre de mi madre, yo le llamaba papi, un profesional como la copa de un pino, en muchas ocasiones, eran otros tiempos evidentemente, pero con la gente de mucha confianza, conseguían acuerdos, simplemente dándose la mano. Hoy en día, con contratos firmados, y fíjense cómo están las cosas. Es acojonante. Es surrealista que diga esto justamente para hablar de un tema el cual... ¿Dónde está el principal meollo del asunto? En que el jugador ya se ha pronunciado, que quiere irse al Atlético de Madrid. ¿Y sabes qué más se ha pronunciado? ¿Qué más ha dicho? Ha corroborado lo que dijeron en su momento J. Jordi y José Álvarez, de que hubo una reunión en febrero donde Gilmarín le prometió a Julián que lo iba a dejar ir al Barça, que le iba a ayudar para salir al Barça. Y ahorita pone el ejemplo, ¿no? De que en antaño todo era cuestión de palabras, se daban la mano y era suficiente, era suficiente. ¿Y en qué momento aparece tu crítica, Guijarrín, para el Atlético de Madrid por no cumplir con su palabra de dejar salir a Julián? Que en su derecho están, evidentemente, de hacer respetar el contrato y secuestrarlo hasta que se le acabe el mismo. Pero digo yo que el jugador en algo tendrá que decir al momento de ejercer su derecho sobre expresarse de que no quiere estar ahí.
Y antes incluso de decirlo públicamente, como bien lo confirma el propio Julián, lo dijo en privado. Me parece de hecho más criticable que el jugador hubiese sido deshonesto y en ningún momento transmitiera al club su intención de irse y seguir jugando en un club en el cual no quiere estar y sin dar un rendimiento acorde a un jugador, digamos, contento o de acuerdo con los intereses de la institución en cuestión. Me parece un ejercicio de honestidad. Claro, nadie lo obligó a Julián a firmar el contrato, evidentemente. En ningún caso se da, pero en el mundo del fútbol y ni siquiera se tiene que explicar esto. Cuando un jugador quiere irse, lo transmite. Y lo que pasa normalmente es que el club en cuestión lo deja salir. Porque prácticamente ningún club se rebaja al punto de hacer lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Y lo peor es que ni siquiera se han rebajado con una negativa. Se han rebajado mintiéndole a Julián, diciéndole que le iban a dejar salir, para luego, al momento del momento, en lugar de dejarlo salir, hacer el payaso en las redes sociales y ponerse en modo víctima, solo por no querer cumplir con su palabra. Acojonante. Es acojonante. Pero hay más actores que hablan sobre el tema de Julián Álvarez y hablan también del tema jurídico. Es acojonante. En la misma línea se ha posicionado, en la misma red social, el exdirectivo y ex candidato a la presidencia del FC Barcelona, Toni Freixa. Dice Toni Freixa: la cláusula de rescisión de Julián por la desproporción entre la cuantía, su salario y su valor de mercado es nula de pleno derecho, por constituir fraude de ley. Cualquier juez social así lo declararía. Si Julián quisiera jugar esta partida, la ganaría por goleada. Ha asegurado. Y mientras dura el proceso y Julián se queda sin jugar, señor Freixa, ¿quién gana la partida? O mejor dicho, ¿a quién perjudica la partida? Julián Álvarez se puede permitir el lujo de estar 6, 8, 10, un año, 6, 7, 8 meses, un año sin jugar. 3 meses, 4 meses. Yo les aseguro... Es que es surrealista, pero eso ya será problema del propio Julián. Si es que no tiene nada que ver. Si es que existe la opción a nivel judicial, es irrelevante respecto a las consecuencias deportivas que quisiera o no quisiera asumir el jugador. O sea, esto en ningún caso invalida lo que dice Freixa, lo que dice Miguel Galán. El precedente está ahí. Ahora, que ejecutar esta vía signifique quizás un perjuicio deportivo para el jugador, también es cierto, pero es que una cosa no invalida la otra. Y ya evaluará el jugador si le vale, digamos, comerse ese perjuicio deportivo con tal de ejercer esa opción judicial. Pero es que no invalida en nada lo que dice Guijarro, a lo que ha dicho Galán y a lo que dice Freixa. Pero es que es increíble, tú, de verdad. Yo no sé si es una incapacidad surrealista de no entender o no poder distinguir, digamos, la diferencia de criterio, el criterio deportivo con el criterio legal, que una cosa no invalida a la otra, o si simplemente toma por tonto a su audiencia. Que cuando conocí a Toni Freixa, a mí me encantaba escuchar cada vez que hablaba Toni Freixa, pero hablaba de vez en cuando. Y lo que decía... ¿A qué época se refería? Capaz a cuando Toni Freixa era un súper rosalista y un antilaportista, ¿no? Capaz esas épocas de Toni Freixa extraña, ¿no? Todo era muy lógico. Pero lleva muchos meses, todos los días en distintos medios de comunicación, lo noto muy nervioso, lo noto perdido y con comentarios que no debería realizar. Tiene mi respeto como persona y como abogado, pero hablando del Barcelona, creo que está completamente perdido y muy equivocado, repito, en los últimos tiempos. Como ven, sigue el ruido alrededor del futuro de Julián, a pesar de que el futbolista no podría ser más transparente respecto a sus intenciones y de que el FC Barcelona está dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante para ficharlo, con una denuncia del Atlético de Madrid ante la Federación y ante la FIFA, y desde la Ciudad Condal insisten, hablan en estos términos. Parece una obligación. El Atlético sigue sin mostrarse dispuesto a dar su brazo a torcer. Se avecinan unos días muy movidos y decisivos. Insisten desde la Ciudad Condal que se tiene que llevar a cabo el traspaso, sí o sí. Sinceramente, no entiendo absolutamente nada. Es que, Guijarro, el que insiste no es desde la Ciudad Condal, es Julián, Guijarro. ¿En qué momento mencionas algo por el estilo? ¿En qué momento vas a mencionar que es Julián el que más insiste en venir? ¿En qué momento lo vas a mencionar? Y claro, evidentemente, si es que el jugador les transmite que sí, que va a ser más intentos, si el jugador transmite al Barça que va a hacer más intentos de intentar forzar su salida y el Barça sigue interesado, pues ¿dónde está el problema, hombre? Es que es criticar por criticar, Guijarro. De verdad.
En antaño las cosas funcionaban de otra manera. Con equivocaciones, con fallos, siempre habrán equivocaciones y fallos, pero se hacían de otra manera. Y la gente cumplía perfectamente sus obligaciones. Un futbolista que firma hace unos años, muchísimo tiempo, por el Atlético de Madrid, y ahora dice que su sueño es jugar en el Barcelona. Miren, saben que soy del Barcelona. Y a mí me gusta un Barça con los mejores jugadores. Me van a perdonar. A mí Julián Álvarez es un jugador que no me dice absolutamente nada. Ni como jugador, reconociendo que tiene buenas maneras en el terreno de juego, es un buen jugador, pero a mí no me dice nada. Para mí no es el crack que algunos quieren vender. Sí, que algunos quieren vender. Y a nivel personalidad tampoco. Y le voy a decir una cosa con todo mi cariño y todo mi respeto al señor Álvarez, Julián Álvarez. Lo mejor que debería hacer es tener gente a su alrededor que le aconseje mucho mejor. Joder, es que es a la par de la caverna, tú. A la par de la caverna y también de lo que supuestamente estaban transmitiendo los dirigentes o la gente del Atlético de Madrid, a que el que mal le aconsejan a Julián, que mal le aconsejan a Julián. Hombre, por parte, y en eso concuerdo con Guijarro, con cualquiera que lo diga, de criticar el hecho de haber firmado 500 millones de cláusula, con un club que te dejen claro que no tiene palabra y que no tiene decencia respecto a cumplir, digamos, las promesas que le hace al jugador de turno, pues sí, evidentemente nadie obligó a Julián. Y también para mí mucha incompetencia, como ya lo he estado dejado en claro desde hace muy buen tiempo por parte de la gente. Incompetencia extrema. Pero claro, ante también una actitud de extrema falta de dignidad de la institución, que prefiere destruirse, que prefiere boicotearse, a dejarte salir al club al que quiere salir, digo yo también que medidas extremas tendrá derecho Julián de analizar en caso de querer ir a juicio con el Atlético de Madrid o en caso de mostrarse en rebeldía. Digo yo, ¿no? ¿Qué derecho tendrá? Ahora, antes de cerrar, tengo que agregar esta pequeña parte, como ya lo hice en el video anterior de Guijarro, que vi que les gustó mucho, de leer algún que otro comentario. Vamos a ver qué le dicen. Señor Guijarro, soy madridista y me parece el más sensato de todos los culés, Saludos y siga como un profesionalista. Madre mía, profesionalista con C, por Dios. Dice acá: es usted un gran periodista y una gran persona, elegante, con la verdad se llega lejos. Soy del Atlético. Lo escucho casi todos los días porque es un caballero. Madre mía, tú es que por eso Guijarro en clave colchonera es ahora. Ahora Guijarro es otro de los canales favoritos, en este caso de los atléticos, por favor. Pues es surrealista, tú. Es surrealista. Vuelvo y repito, pero por favor, parece el más interesado ya no en que Julián no llegue al Barça, sino sobre todo en dejar mal al Barça. Mira lo que te dice. Mira la bajeza que puede llegar a tener. Parece que es cuestión de estado que llegue Julián. No, es cuestión de Julián, que es el principal interesado, cosa que no dices, Guijarro. Que incluso te dignas hablar de que antes se hacían mejor las cosas, se respetaban la palabra, y no mencionas la palabra que le dio el Atlético de Madrid a Julián para que salga. Sí, torpeza de él e incompetencia de la gente por firmar una cláusula. Pero claro, si vas a contar algo, cuéntalo completo, Guijarro. A menos que tu interés verdaderamente sea hacer dejar mal al Barça para que de alguna manera te pague tu amo Aitana Demón, y seguramente te dé un cariñito poniéndote botox en sus miniaturas hechas con IA. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.